Casi todo el mundo vive en desconexión con el cuerpo, en desarraigo, y no se da cuenta. Vivimos en una realidad en donde no estamos conectados a nuestra experiencia somática, no estamos conectados a nuestro cuerpo, no estamos conectados a la tierra, a lo que realmente está sucediendo en el aquí y ahora. Vivimos en una disociación, en una separación del aquí y el ahora, lo que ahora llamamos presencia. Y habitar en esta desconexión nos genera una sensación profunda de descontento, de ansiedad, de sufrimiento, de depresión, de pérdida de significado. Es una de las plagas emocionales más prevalentes en la cultura global. Vivimos en mundos artificiales, en mundos alejados de los ritmos naturales, de los tiempos naturales, de las condiciones de la naturaleza. Y esto nos afecta en todo, podríamos decir, o yo podría decir, realmente viendo en mi campo clínico, que la mayoría de los problemas que presentan mis pacientes se deben a o no se deben, pero podrían ser mitigados en gran medida si tuviéramos más contacto con nuestro cuerpo, más contacto con la naturaleza, más contacto con la realidad. No es lo mismo pensar en el cuerpo que habitar el cuerpo. Estar encuerpado no es lo mismo que estar pensando en mi cuerpo, en mi apariencia, en mis músculos, en mi how I look, en mi nivel de masa corporal o en mi grasa corporal o en etcétera, en el tipo de cuerpo que tengo. Eso no es habitar el cuerpo. Es importante entender que habitar el cuerpo es sentir y percibir lo que está sucediendo desde la experiencia somática, es decir, sensorial, emocional, mental, relacional, verbal, lingüística, etcétera, pero desde la experiencia del cuerpo. El cuerpo es siendo el centro de la experiencia en el continuum de espacio-tiempo. Está muy de moda, o por lo menos en mi algoritmo, a escuchar hablar de regular el sistema nervioso. Toda la narrativa esta del sistema nervioso nos posiciona como observadores externos a lo que está pasando en nuestro cuerpo. Es como si regula tu sistema nervioso, maneras de hacer que tu sistema nervioso esté bien. Es como si nosotros fuéramos algo ajeno a nuestro sistema nervioso, o si el sistema nervioso fuera de alguna manera el procesador de la experiencia en el cuerpo y el cuerpo es nada más el hardware. El sistema nervioso es uno de muchos. Y de hecho, decir sistema nervioso versus sistema reproductor versus sistema circulatorio, digestivo, etcétera, es absolutamente falso, arbitrario y no es real. El cuerpo no es, o sea, no puedes quitarle al cuerpo el sistema nervioso y ponerle otro. Sí, no es como que yo puedo abrir mi computadora y quitarle la memoria y ponerle más memoria o la batería. No son partes que intercambiables. Somos un todo, somos un organismo, somos un sistema empotrado en una realidad. De hecho, no podemos existir afuera de una realidad. Necesitamos estímulos sensoriales para funcionar. Tanto es así que si tú pones a una persona en total oscuridad por un periodo prolongado y sin estímulos, la mente se empieza a fragmentar, a disociar, a crear realidades falsas, ¿no? A perder la noción del espacio, del tiempo. La fisiología y el metabolismo comienzan a degradarse. Ha sido documentado por investigadores que se han metido a cuevas donde hay total oscuridad por periodos prolongados y la noción del tiempo comienza a romperse, ¿no? Los retiros oscuros taoístas y tántricos, donde los practicantes entraban en periodos prolongados de aislamiento sensorial de una manera muy bien guiada, es distinto, pero nos habla de que no podemos existir afuera del cuerpo como un todo. Entonces es muy importante si eres creador de contenido o de alguna manera te consideras terapeuta o coach o guía o algo así, cuides mucho tu narrativa, que no tengas una narrativa reduccionista, determinista, en donde estás separando la experiencia del organismo. Porque si hablamos desde el sistema nervioso versus no sé cuál sea la otra polaridad, estamos automáticamente creando una disociación en el cuerpo y en la experiencia somática, lo cual es peligroso.
Lo que estamos buscando es integración. Estamos buscando tener conciencia habitando nuestro cuerpo, no monitoreando nuestro cuerpo. Y la sorpresa con la que te vas a encontrar es que cuando empiezas a habitar tu cuerpo, te encuentras con experiencias desagradables. Ansiedad, miedo, rencor, vergüenza, culpa, odio, etcétera. La sombra, psicológicamente hablando. Oh, sorpresa, el camino interno es el camino de la sombra. Y digo muchos, porque son muchos, no es uno o dos. Llegan a mí amigos, terapeutas, coaches, astrólogos, guías, breathwork, gurús, etcétera, con tremendos problemas de estrés, de ansiedad, de disociación, de dificultad financiera. Veas una vida fragmentada, una vida dividida, no integrada, precisamente porque sigue habiendo en el occidente la creencia, puede estar muy profundamente arraigada en el inconsciente, que el camino interno es un camino de bypass, es un camino de atajos, es un camino de magic pill, silver bullet o lo que llamarla como quieras. Y debemos de recordar que últimamente, a final de cuentas, nuestro cuerpo almacena toda la experiencia que hemos tenido desde antes de nacer. Y que esa experiencia no completada, esas experiencias no integradas, no aceptadas, no permitidas al 100% por nuestra experiencia subjetiva interna, se quedaron como guardadas, fragmentadas en la musculatura, en la fascia, en los órganos, en la grasa intracelular en nuestro cuerpo. Es parte de nuestra constitución orgánica de tejido vivo. Entonces, cuando estamos hablando de trauma release a nivel somático, o estamos hablando del trauma está en el cuerpo, cuando estamos hablando de todos estos nuevos, porque no son nuevos, expresiones de que el trauma está en el cuerpo, de Gabor Mate o de Bessel o Basel de Van der Kolk, el de The Body Keeps the Score, o el libro de las heridas emocionales de esta mujer, no me acuerdo su nombre. En realidad no están dando la historia completa porque todos estos autores actualmente están tomando información del nacimiento de lo que llamamos hoy día psicología somática, que originalmente se llamó vegetoterapia o psicología corporal o terapia psicocorporal. Tuvo sus orígenes en Wilhelm Reich, que fue un gran terapeuta, discípulo preferido de Sigmund Freud en sus inicios. En realidad, lo que estamos hablando es de que todas las experiencias emocionales, las heridas emocionales, las necesidades emocionales, todo el trauma, toda la experiencia de vida, es como si tuvieras una especie de GoPro, pero en vez de que te grabe 4K, te graba en mucho más, porque no solo graba lo de afuera, sino graba todo lo que viviste, pero también todo lo que sentiste, los sentidos, lo que oliste. Toda esa experiencia está todo el tiempo encuerpada en tu experiencia psicoemocioneuronal, digamos así. Lo que Jacobo Greenberg llamó el campo neuronal. Entonces, la experiencia no asimilada, ¿dónde está? Está en el cuerpo, está en el patrón de tensiones crónicas que, que momento con la realidad que estás generando. Lo que Maturana y Varela llaman la autopoiesis, o desde la visión fenomenológica, es la creación de la realidad, o desde la visión tibetana de Tantra, es el em, codependent origination, creo que se llama en budismo, en donde tu conciencia está creando la realidad desde tu cuerpo y desde lo externo. Entonces, ¿dónde está el trauma? En toda la experiencia. Ajá, bueno, ¿y esto de qué me sirve? ¿De qué me ayuda? Se vive como una tensión crónica que ya no percibimos. Si yo toco aquí mi hombro, tengo una tensión en este lado y en este no. Les digo, ok, tengo una bola aquí, pero ya no me doy cuenta. Si a mí me dicen, relaja el hombro, pues digo, ya hay una parte que se quedó tensa, dura, atrapada. Y no solo son las bolas de tensión, está en toda la estructura. Si yo puedo lograr entrar a tocar y a llegar a una capa de dolor y pasar esa capa de dolor, hay una capa de mayor dolor y de emociones dolorosas. Miedo, enojo, tristeza, terror, rabia, que es esa emoción que no pude procesar en su momento, que se quedó congelada en este patrón de tensión. Y así tenemos muchos por todos lados, por todo el cuerpo, que incluso a veces son difíciles de llegar.
Esos procesos, cuando digamos, los abrimos, los explotamos, los procesamos, si logramos vivirlos al 100%, se liberan, se integran y ya dejamos de ver la realidad filtrada a través de ellos. Pero si sumamos la totalidad de experiencias no completadas o de trauma no resuelto en nuestra historia de vida, desde que nacemos hasta donde vamos ahora, vamos a encontrar ciertos patrones muy interesantes que con un ojo entrenado y con una visión entrenada podemos decir, mirando a la persona, podemos decir, ah, esta persona tiene un patrón corporal de su organización musculoesquelética, sus patrones de almacenamiento de grasa, sus patrones de tensión, sus patrones emocionales, sociales, psicológicos, financieros, etcétera. Y esos patrones se pueden dividir en tipos. Esas tipologías se las llamó el padre de la psicología corporal, que se llamaba Wilhelm Reich, las llamó las estructuras de carácter o las distintas armaduras de carácter. Le llamó la armadura de carácter a esto. ¿A qué? A cómo las heridas emocionales están presentes en el cuerpo, ¿ok? Ese patrón, vamos a decir, esos tipos corporales, estructuras de caracterología o armaduras caracterológicas, se pueden dividir en 5 o en 6, depende el, la cultura en la que las divida o la escuela de psicología corporal. Se dividen en 5 o en 6 y cada patrón es una respuesta inteligente a las demandas que tuviste o que tuvo ese cuerpo ante una experiencia psicoemocional no resuelta. Cada patrón es una respuesta a necesidades emocionales que no fueron respondidas, a necesidades emocionales que no fueron satisfechas. Y las necesidades emocionales todos las tenemos y son las mismas, son universales. Todos necesitamos ser protegidos, ser nutridos, ser escuchados, ser amados, ser cuidados, que nos pongan atención, que nos amen, que nos quieran, ¿no? Que se sientan orgullosos de nosotros. Las necesidades de los niños, ¿no? Si esas necesidades no son llenadas al 100%, que nunca son llenadas al 100%, se van a generar las defensas y esas defensas se van a ver en el cuerpo, se ve en la estructura de cómo tu cuerpo aprendió a protegerse con pequeños patrones de tensión. Y en la terapia somática verdadera, en la terapia psicocorporal, de las cosas que más estudiamos es el diagnóstico mediante la lectura corporal. Viendo el cuerpo, la estructura de toda la conversación que el cuerpo está teniendo con su medio ambiente y consigo mismo, podemos determinar de una manera muy profunda cuál es la estructura emocional de esa persona, cómo esa persona aprendió a negociar y a protegerse del dolor emocional, cuáles son sus necesidades no resueltas y por lo tanto cuáles van a ser sus motivaciones, cuáles van a ser sus tendencias psicológicas, su tipo de personalidad. Es un test de personalidad muy, 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 muy efectivo. ¿Cuál es el problema? Que como cualquier herramienta de diagnóstico, si no estás muy entrenado en ver y en traducirlo, es difícil de interpretar, como todos los diagnósticos. No cualquier persona puede diagnosticar un MRI ¿no? O clínico, tienes que saber lo que estás viendo y poderlo traducir. Entonces, realmente es un tipo de diagnóstico, pero en realidad es un reconocimiento en el aquí y ahora, en viva voz, de cada vez que hay un paciente, un consultante delante de mí como terapeuta, puedo ver qué necesitaste, qué no recibiste, cuáles son tus necesidades, tus miedos, tus motivadores, tus gatillos, tus triggers, tus tendencias de relación, si vas a buscar a un papá, y vas a tener daddy issues, o vas a buscar a una mamá y tener mommy issues, o le diste la vuelta y tú te convertiste en el papá o en la mamá, bla, bla, bla. ¿No? Y esto es lo que hace la lectura corporal, un arte, y con la práctica se va desarrollando cada vez más y más y más, y mejor y mejor y mejor, como cualquier diagnóstico. ¿De qué nos sirve saber esto como pacientes o consultantes o consumidores de terapia? Queremos regresar a lo que el cuerpo pide, a lo cual el cuerpo necesita, y no vivir en la herida. Normalmente estamos gatillando las distintas heridas, ¿no? La herida de rechazo, la herida de abandono, de humillación,
¿no? De manipulación, las distintas heridas, de injusticia, la que tú quieras. Pero si tú puedes pasar de la herida a un espacio de mayor vulnerabilidad desde tu experiencia encuerpada, de aquí venimos a meollo del asunto, me puedo encuerpar y puedo conectar más con mi corazón. Es difícil porque me tengo que vulnerar, tengo que abrirme y decir la verdad de lo que siento. Entonces ya no es mi herida de injusticia, es mi necesidad de poderme entregar. Ya no es mi herida de rechazo, es mi necesidad de poder relajarme en la realidad. O mi herida de abandono, es mi necesidad de ser amado, etcétera. Y como se van combinando y todos tenemos todas y se va haciendo una mezcla, se hace una especie de caleidoscopio de necesidades y heridas que se van activando y gatillando y desactivando y durmiendo y entonces es como tratar de encontrar la herida en un organismo que todo el tiempo se está modificando y protegiendo. Ujú. Lo que funciona como una gran, es tener una práctica cotidiana en donde estás permitiendo la relajación muscular profunda, activando y purificando la energía de vida, de chi en el cuerpo, de vitalidad en el cuerpo, para que las voces puedan salir, en donde estás abriendo el universo onírico, simbólico, dándole voz al inconsciente y creando un espacio de meditativo, de silencio interno, donde todo esto se puede procesar. Si tienes ese tipo de herramientas en tu práctica cotidiana y lo mantienes con cotidianidad, va viendo un efecto compuesto, como un compounding, en donde cada día vas practicando más y el efecto va aumentando, aumentando. Yo he descubierto, no lo descubrí yo, pero lo he constatado, mi maestro me enseñó, que si tú combinas desarrollo de chi, es decir, Qigong, con meditación, desarrollo de conciencia, desarrollo del awareness y expansión del espacio interno, y procesos de autoindagación y de autoobservación y de digamos, autoevaluación, llamados terapia, el proceso avanza muchísimo más rápido. Se va desarrollando una especie de acercamiento triple, en donde la energía aumenta, la claridad aumenta, el espacio interno aumenta y el desarrollo psicológico del ser, la sanación de las heridas emocionales, avanza muchísimo más rápido. Por eso, y implemento un protocolo de práctica diaria, ¿sí? Y son herramientas de integración, no de relajación, no es de feel good, es de proceso profundo, es de trabajar todos los días con la energía, con la conciencia, con los oráculos, con la terapia, y me va a confrontar o te va a confrontar con tu sombra, con lo que no quieres ver, pero hacerlo poco a poco, every day, así día de a poquito, te va a ayudar a habitar tu experiencia cuando la vida está sucediendo, no solo mientras estás sentado haciendo la práctica, y poder accionar de una manera mucho más amorosa, mucho más virtuosa, mucho más consciente, sin tener que caer en los gatillos de tus heridas. Entonces, en vez de ser víctima de tu cuerpo y víctima de tus traumas y víctima de tus tensiones y de tus heridas y caer en los mismos patrones de autosabotaje una y otra vez, de toxicidad una y otra vez, de no reconocer la corresponsabilidad en los vínculos, etcétera, puedes, a través de la práctica diaria, ir creando un espacio, digamos, de purificación, un espacio de limpieza, de claridad, de observación, en donde practicas la autoobservación sana, correcta, más abierta, para que cuando te pase la vida, para cuando te suceda triggers, gatillos, peleas, pleitos, traumas activados, etcétera, etcétera, reconocer tu de responsabilidad y en lugar de que se gatille la herida, reconocer la necesidad. ¿Qué pasa ahí? Al reconocer la necesidad en un intercambio cotidiano, puedes, en primer lugar, pedir que se te dé lo que anhelas en realidad y dártelo tú a ti mismo. Si en vez de sentirme rechazado porque se me gatilló la herida, puedo encuerparme con más vulnerabilidad, con una energía más limpia y una claridad más amplia, y decir, wow, me estoy sintiendo rechazado, lo que necesito es sentirme aceptado y no tener miedo, puedo darme eso como adulto, cosa que no podía cuando era un bebé, y puedo pedir eso, porque tengo el lenguaje y la inteligencia, cosa que no tenía cuando era un bebé. Y entonces la vida poco a poco va cambiando porque voy poniendo límites más adultos, más sanos y más ad hoc
y adaptados a mi necesidad actual. ¿Para qué te estoy diciendo todo esto? Creé un dojo digital, un dojo de práctica en Zoom, en donde todos los días, diario, de lunes a domingo, rain or shine, llueve, truene o relampaguee, yo me subo al Zoom a las 8 de la mañana, hora Ciudad de México, y te enseño una forma de Qigong todos los meses, directa, profunda, cero, cero rollo, cero teoría, es práctica profunda, mes con mes, diario, de 8 a 8. Y de 8 y media a 9 es una meditación profunda de alguna tradición, tantra, taoísmo, budismo, chamanismo o vairayana. Son 5 de las tradiciones que he explorado los últimos casi 30 años, más 33. Comparto la enseñanza con práctica, sin algoritmos, sin bullshit, sin cosas ocultas. Estoy yo ahí en el Zoom compartiendo meditación contigo diario. Si esto te resuena, te regalo 7 días, prueba 7 días gratis. Esto es algo que no solo a mí me ha ayudado, sino a muchos de mis alumnos les encanta, les ha mejorado un montón, les ha cambiado la perspectiva de vida. Si te resuena y te funciona, pica por aquí en algún lugar, www.damian.mx/dojo o por aquí está el link. Bienvenido, aquí nos vemos. Es práctica diario, comienza mañana, no hay nada que perder.